es un tema que es facilito de recordar porque lo hemos vivido. Ahora si tenga la gentileza de prender la luz, por favor, aquí está. Entonces, es el virus de la gripe. Listo. Todos han tenido gripe, ¿no es cierto? Alguna vez. Lo pueden ver, yo les recomiendo, vean muy bien el Murray, que es la parte clínica que nos compete, y también la parte estructural de lo que es la microbiología básica, lo pueden ver en Javert. Estamos utilizando los dos textos por recomendaciones. El año pasado han debido pasar ustedes, es el gran momento de, ¿qué se llama? De la certificación, ¿qué era? Acreditación. Nos han recomendado que siempre utilicemos bibliografía para poder usar versus la experiencia propia del lugar. Entonces ahí les hablo la parte clínica con Murray, lo pueden ver de gripe. Con Javert lo van a ver la parte microbiológica, estructural, biológica, etc. Y mi charla va en función del contexto nacional, que es lo que ocurre en nuestro medio, que es lo que vamos a ver. O sea, las tres cosas tienen que ir. ¿Para qué? Para que usted en el enfoque médico, va a ser médico, ¿no es cierto? Tiene que usted no solamente saber lo que les digo a los alumnos, si hay alguien que está pasando prácticas conmigo, no le pido que venga a repetir blanco, blanco, negro, negro, rojo, rojo, no. Razonamiento en función al conocimiento que usted va a adquirir. De la experiencia que yo les voy a relatar, el tema van a ver y lo van a leer y tal vez van a comprender mucho mejor la literatura, ¿no? En cuanto a los enfoques que dan los microbiólogos. Por eso nos recomiendan y obviamente tenemos que entrar en ese detalle porque hay un pequeño gran problema y con mucho respeto les digo. Lamentablemente ustedes son víctimas de una tecnología y de una forma de enseñanza muy informática. El razonamiento, con el respeto que me merecen, es bien ondulante. ¿Y eso qué significa? Que a veces en un determinado pico de tu forma de vivir hace que el razonamiento a veces vaya bien, otras veces no vaya bien, y ahí hay que echarle la culpa, ¿no? A los Simpsons, a los Power Rangers, ¿qué se llama? Al Chavo del Ocho, porque a veces ese enfoque lo vivimos, pero en la universidad es otra cosa que les debe estar pasando, ¿no? Y cuando salimos médicos, el problema es grande. Ustedes están viendo problemas en la residencia, mala praxis, el médico no puede hacer mucho y empieza a usar la tecnología. Ya nos está ocurriendo, no solo en Bolivia, en todo Sudamérica y gran parte del mundo es exactamente lo mismo. Por eso vienen las recomendaciones. Entonces, con ese corolario, les voy a enfocar este virus de la gripe más esa bibliografía y indicarles lo siguiente. En la parte taxonómica, el virus de la gripe pertenece a la gran familia de ortomyxovirus. Mixo, que significa mucina o moco. Ortomyxovirus. Entre ellos encontramos tres géneros bien importantes. El virus de la influenza. Influenza. Tenemos tipo A, tipo B y tipo C. ¿Está bien? Genéricamente el virus de la influenza. ¿Está bien? Así sencillito lo voy a poner para que luego vayamos a ver. Fenotípicamente, dentro de la taxonomía, cada estructura viral, de pronto vamos a ver que este virus tiene en su genoma secuencias de lo que es el RNA. A ver, aquí vamos a digitar RNA. Esta secuencia genómica de RNA tiene una cápside, pregunta de examen para este parcial que viene, los capsómeros, nucleocápside, ¿no es cierto? Tiene
microcápsula y tiene una doble capa lipídica que le permite tener determinadas glucoproteínas para interactuar con su célula huésped. Y entonces encontramos glucoproteínas conocidas como neuroamilasa y hemaglutinina o proteínas de hemaglutinación, conocidas así. Porque dentro de su estructura tenemos aminoácidos que interactúan, por ejemplo, la neuroamilasa con el ácido ciálico de lo que es la estructura de las células, del mosaico de membranas de toda célula huésped como receptor. Les decía alguna vez que los virus tienen siempre receptores, célula blanco. Y en este caso, el virus de la gripe tiene su célula blanco en las células que producen el moco. ¿Cuáles son? Por histología, ¿no es cierto? Y esas células caliciformes son el blanco. Por tanto, ahí interactúan con el ácido ciálico para hacer todo el ciclo de la replicación, que ya hemos repasado para el parcial, por ejemplo, ¿no? Hay adhesión, penetración, el ciclo llamado eclipse viral, donde empieza la síntesis de proteínas, ensamble y salida. ¿Qué es lo que hace? Y esto lo hace a través de estas, ¿no?, de estas estructuras, especialmente la neuroamilasa. En función a estas moléculas H y la N, existen variables de los virus que conocemos y usted ha debido escuchar en la prensa como virus influenza A, H1, N1. ¿Se acuerdan? Las más importantes: H3, N2, H5, N5, dentro de las que ahorita están en epidemia, por esas estructuras. ¿Por qué? Porque hay una variable. Por tanto, ya no solo hablamos taxonómicamente de familia, género, sino también de especie y fenotipo viral en función de esas estructuras. De todas estas características, para el ser humano, estas son las que más brindan problemas clínicos. La influenza tipo B, por ejemplo, es una de las que más actúa a nivel nacional en nuestro medio. Y estas otras están ligadas especialmente porque el origen, ahora viene el detalle, normalmente el hábitat de este grupo familiar de virus son las aves. Por eso hay la gripe aviar. Y de las aves, en muchos casos, van al ganado porcino, donde sufren estas variantes. Y entonces, cuando tú vas a las granjas, ya sea póngale avícolas de Sofía, Tío Rico, Inma, en su momento van por Mayrana, y si no hay control, llega al ser humano y hay una variante y se instala una epidemia. ¿Por qué? Porque además, dentro del ciclo de replicación, cuando estamos, en esta estructura del ser humano, pues se lleva consigo, como es RNA, se lleva consigo una parte del huésped, y entonces hay una nueva cepa que podría ser H1N7 o de pronto H2, ¿no?, N5, póngale la variable que tengan, pero eso ya es un estudio de biología molecular. ¿Se entiende esa parte? ¿No? Hasta ahí. Bueno, entonces estructuralmente ya conocen al virus, que es más fácil cuando lees, y las características y las variantes. Pero aquí viene la parte que nos compete a la epidemiología. Este virus, cuando cambia de variación, produce epidemias y pandemias. La última pandemia que vivió el mundo, Bolivia en particular, fue el año 2009. ¿Se dan cuenta? El 2009 una pandemia, particularmente con H1N1. Esa fue la variante
estos años está circulando una nueva variante H1N1, pero con connotación que se llama flurona, con dos variantes H3N2 que está circulando. De hecho, estos meses está circulando. ¿Por qué? Porque es más estacionado con los cambios climáticos, especialmente el frío. ¿Por qué el frío? El frío inhibe el sistema del complemento. El complemento interactúa con el anticuerpo y el anticuerpo está controlando al virus. ¿No es cierto? ¿Quién controla? Ahí la IgM, IgA. Y entonces, como el complemento es inhibido por el frío, el anticuerpo no trabaja y los virus empiezan a replicarse, empiezan a tener gripe y se va. Imagínense si eso lleva a una granja o ganado porcino y puede haber una variante. Por eso se hace actualmente vigilancia genómica. Estoy hablando del concepto epidemiológico. ¿Qué es la vigilancia genómica? Que las muestras que recogemos en los municipios lo llevamos a centros de referencia. En nuestro medio, el centro de referencia es INLASA y CENETROP, para Bolivia CENETROP, que lleva a Biocruz de Brasil para que luego tengamos, inclusive a partir de esas cepas nativas, llevan al Uruguay. ¿Para qué? Para que en Uruguay nos devuelvan a manera de vacunas. ¿Y qué parte de la vacuna, o digo, la vacuna, qué parte del virus va a tener para que te administren? Inmunológicamente hablando, van a tener, hoy día tenían parcial, pregunta de exámenes. Por si acaso ya se han dado 3 preguntas. ¿Qué van a llevar en la vacuna? Antígenos. Eso. La vacuna tiene que tener estas estructuras para que tu sistema inmune, ¿qué va a reconocer? Estos determinantes antigénicos, por tanto, se va a formar un anticuerpo anti-hemaglutinina, anti-neuronucleosidasa, anti-H1, H7, H1, todo lo que ustedes conocen. ¿Se da cuenta? ¿Quién va a producir eso? Una célula plasmocítica que ha recibido la información. Entonces, las vacunas nos devuelven en Uruguay, si todo va bien, en todo este mes de mayo, junio, invierno, hasta septiembre se cosechan mocos, hasta diciembre se lleva y en enero, febrero tendría que estar volviendo en vacunas para que en marzo se estén administrando. Esa es la secuencia epidemiológica. Pero a veces no ocurre, ¿no? Porque a veces a la ministra le cambian, al amigo va a cambiar de censo, hay nuevos municipios, de pronto no le gusta a alguien, el problema de terror político y no se cumple. Por eso hay problemas en el país, no hay vacunas, no llegan a tiempo, porque esa vacuna que no te cuesta nada a nosotros, pero al Estado sí, porque el Estado paga. Para que se haga toda esa secuencia que es muy bonita en el libro, pero en papeles y en billetes no bien. Ya ves, como no se paga, todo se ha ido al fondo indígena, eso no te lo decir Murras, ya te lo estoy diciendo, ¿no? Ya no vas a encontrar eso. Epidemiología. Método y modo de transmisión. La transmisión normalmente de este género viral es a través de vía aérea. El hábitat natural estornuda, el ganado puede invertirlo y recibe el ganadero y por supuesto a través del estornudo se va transmitiendo a través de las gotitas. El tiempo de incubación normalmente es de 3 a 10 días, tiempo en el que esta célula, haciendo una curva, ingresa el virus y en los primeros 3 a 10 días se produce todo este ciclo de replicación viral, de tal manera que es el tiempo de incubación hasta que se presenten los síntomas. Tiempo de incubación 3 a 10 días, dependiendo del estado inmunológico del paciente, menos días, más días hasta el 14, donde recién empiezan a aparecer los primeros síntomas de la gripe. Algunos del tercer día será, otros será. En nuestro medio normalmente es 7 días a 10 días. Para entonces, a veces te has olvidado que ha sido al concierto de Los Ángeles Azules, que ha sido por Mayasa, o de pronto chocaste en la feria con alguien que respiró, ¿no es cierto? 3 a 7 días. Ahí Murray también te da el mismo rango ya. Bueno, tiempo de incubación. Transmisión a través de
la tos, es bien fácil, ¿no es cierto? ¿Cuál será el primer síntoma? El organismo se defiende con alza térmica, va a tratar de eliminar. Por tanto, la fiebre está con febrículas desde 3.7 o 37.8 a 38.5 alza. ¿Qué más va a existir? Malestar general. ¿Por qué? Porque el organismo trata de defenderse. Esos son los primeros síntomas, ¿no? Y empieza a existir aumento de presión porque intenta botar el organismo esos virus, esas toxinas, y lo primero que hace es subir la presión, hay alza térmica, alza de la presión, pero esto miren, la presión sube y bueno, la piel los hace esto, pero aquí ya no hace eso, por tanto hay dolor de cabeza, cefalea, choca las arterias contra la estructura ósea y el periósteo es inervado, para eso han aprendido anatomía, llega y te va a doler la cabeza. ¿El dolor de cabeza dónde se da? ¿Aquí, aquí o atrás? ¿Qué? No, si es aquí está saliendo fuera, no pasa nada. ¿Acaso las arterias golpean un solo todo polo craneano? ¿Por qué estoy mencionando eso? Porque tenemos que aprender a razonar. ¿Está bien? Hay cefaleas holocraneanas de infección. Nunca tienes que olvidar de eso. Si es una cefalea localizada, bueno, eso van a aprender en psicología o en semiología, ¿no? Aquí atrás es tensional por las tensiones que uno tiene. Infidelidad, ¿no? Aquí en la frente, pues, emociones paranasales, más relacionadas. Siempre las infecciones tienen una cefalea holocraneana, dolor de cabeza integral. Nunca tienes que olvidar eso. ¿Habrá pus? No, porque los virus no provocan, como ustedes han visto, yo he hablado del nitrógeno, anticuerpos. Por tanto, tendrá que haber una leucocitosis, sí, relativa, pero en un hemograma en función de, bueno, eso vamos a ver el diagnóstico, aquí estamos hablando del sí, ¿no? Cefalea, ¿qué más tendrá que existir? Sinorrea. Y muchos autores, y van a ver en Murray también, aunque ya está más descrito, generalmente por ser mucina en motor y esto de la influenza, tienen dos connotaciones incluso de la época medieval. Como ustedes han visto, ya estamos entrando en invierno, y en invierno normalmente no hay nubes, y hay la influencia de las estrellas que provocaban esta enfermedad en el hemisferio norte, por eso se llama influenza. Y la gripe porque sale el moco como grifo. No hay quien te pare, sale por botones. Ese es uno de los síntomas que usted tiene que ver. Rinorrea, ¿no? Mucina can. ¿Está bien? Como signo y síntomas de lo que viene. ¿Qué más presenta una gripe? Dependiendo de las características de la persona. Si tiene además ingreso, invasión al pulmón, puede existir una viremia. Se ingresa al pulmón, normalmente, pero a veces el virus ingresa al pulmón y puede instalarse una neumonía. Y al presentarse una neumonía, la fiebre es mucho más, por tanto hay una viremia, y entonces existirá dolor articular, muscular. ¿Por qué? Porque los virus se diseminan a todo. Pero eso es cuando ya está echando la segunda. El otro motivo de la sintomatología es la comorbilidad. ¿Qué es comorbilidad? Que el paciente tenga otras patologías. Eso significa que sea obeso, sea síndrome metabólico, diabetes, puede que el paciente tiene fiebre reumática, artritis, otras patologías. Entonces, sumado a esa enfermedad, parece una alta nefropatía, pues se duplican los signos y síntomas. Hay mayor malestar. Otro detalle, dependiendo del grupo etario, no es lo mismo la gripe por oxomycovirus en un recién nacido, lactante mayor, lactante menor, niño, escolar, adolescente, prepuber, la edad de ustedes y la edad mía de tercera edad. No es lo mismo.
Por tanto, en un niño lactante, ¿qué va a existir? Irritabilidad. En menores de 2 años, irritabilidad. El paciente está fatigoso, como llaman, inquieto. Ellos no van a toser, no te van a decir mamá me duele. A los 2 años hablan ya, creo que ahora ya hablan, pero por internet, ¿no? Pero no te dicen eso. Imagínate si es recién nacido, lactante menor. Entonces la irritabilidad, está inquieto, obviamente hay alza térmica. El paciente está con alza térmica, siente, lo normal papá lo va a sentir, y después el resto de los signos y síntomas es parecido hasta nuestra edad, y de la tercera edad se suman las comorbilidades. Entonces un paciente no va a ver tanto al inicio las comorbilidades, sí en las personas de la tercera edad. ¿Está bien? A ver, ¿qué más podemos hablar? Signos y síntomas. Diagnóstico. El diagnóstico de este virus, de la gripe, es clínico y laboratorial. Clínico y laboratorial. Decimos clínico, ¿por qué? Porque tenemos que ver todos los signos y síntomas relacionados con esta enfermedad, el virus, que es la que causa, ¿no es cierto? Tendrá que existir rinorrea, alza térmica, irritabilidad, dependiendo del virus. Y el diagnóstico de laboratorio se restringe particularmente en determinar la presencia de este virus o anticuerpos. ¿Qué tengo que hacer? En un laboratorio solicito, ¿qué voy a observar? Proceso agudo. Determinación de IgM, ¿para qué? Para el virus de la influenza tipo A. ¿Está bien? Si el paciente ya pasó la enfermedad, pediré inmunoglobulina G para el virus de la influenza tipo A o tipo B, lo que van a determinar si existen o no anticuerpos. Actualmente lo que más se está haciendo es determinar, a ver, lo vamos a poner por aquí, la prueba del PCR, reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué quiere decir? En un taco, al igual que para test de embarazo, ¿no es cierto? Determinamos la presencia de los mismos anticuerpos en tiempo real, inclusive con algunos otros equipos de amplificación para determinar las características estructurales del virus. Eso ya es biología molecular. Y entonces, en función de esto, determinamos la presencia confirmada, ya sea del virus tipo A, tipo B o tipo C. El de tipo C es más de los animales domésticos, el B es el que más a veces se interrelaciona en nuestro medio, pero el A es el que causa las epidemias que nos tenemos. Entonces hacemos ese tipo de pruebas de inmunodiagnóstico, la determinación de anticuerpos IgG, IgM, algunos otros autores buscan laboratorios IgA, mucosas, famoso hisopado que han visto de la pandemia, es el mismo material, solo que buscamos anticuerpos o mediante el PCR. Y actualmente se está haciendo el NAC, que es la determinación genómica en función a buscar los genes de cada uno de estos, la epidemiología genómica buscando ácidos nucleicos, netamente, que es ya de biotecnología. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos la prevención y profilaxis? Prevención y profilaxis. La prevención y profilaxis, lo que me están viendo, usar barbijo, lavado de manos, aislamiento en los primeros días al paciente, ¿no? Que es aislamiento, que por lo menos 2 o 3 días esté fuera del contacto del contexto de la comunidad para poder controlar mejor la enfermedad y evitar los contagios. Y el uso de vacunas. ¿Está bien? Uso de vacunas. Y las vacunas pueden ser dependiendo de la cepa y la actividad viral nativa que existe en la región, porque no es lo mismo en Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, no es lo mismo en Bolivia, ni en Japón, ni en Estados Unidos. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud, OPS, y nosotros también pedimos que sea siempre con vacunas nativas. Porque si te traen vacunas de otro lugar, porque Cuba, ¿no? Con virus reencarnados en el amigo Chávez, no pasa nada, ¿no? O con imagínate, otro estilo, no es así la cosa. Disculpen que los parados, pero es
para que usted comprenda que la medicina tiene que ser nacional y regional. Obviamente no ir más allá. Imagínate, te traen vacunas de la China con esos virus de allá. Pues aquí, si bien van a tener ciertas características, es como el Maruchan, ¿no? Hablas a fideucho con Maruchan, no es lo mismo que hacer con el fideo famoso o el fideo del país, ¿no? O sea, cada uno tiene su salsa. En inmunología es lo mismo. ¿Por qué? Por la especificidad de los anticuerpos. Nunca tienes que olvidar. Y es pregunta de parcial. Especificidad y sensibilidad de las pruebas inmunodiagnósticas. ¿Qué buscamos? Especificidad. Entonces, la prevención y profilaxis está en el uso de inmunización o vacunas de la manera más específica posible. Tratamiento. El tratamiento para todo virus, hasta en este instante, nunca olvido, no existe un tratamiento específico para ningún virus, y en este en particular tampoco. No hay tratamiento. Así como decimos, con esto yo elimino al virus. No. Lo que sí existen formas de controlar los virus. Y uno de ellos es, por ejemplo, con la neuraminidasa se utiliza el oseltamivir, que interactúa cortando esta acción con el ácido ciálico. Y entonces la replicación viral se corta. Y cuando estamos el virus en un eclipse viral de sangre, el virus no hace nada. Lo que se hace es con los oseltamivir. Existe otro, han debido ser famoso Tamiflu, ¿han escuchado alguna vez para la gripe? Han debido escuchar, en esa época de la pandemia hemos utilizado, quien les habla incluso se ha ido a sedes a buscar eso porque había que estaba viviendo. Poníamos el Tamiflu, a los bebés teníamos que darle las cápsulas, diluir y darles 0,5 ml a los bebés o porque se morían, ¿no? Como en la pandemia que hemos pasado por el coronavirus, que es otro virus, en esa época se morían también por tener mucho moco, ¿no? Imagínense, teníamos que hacer ese tipo de acciones. Vienen las cápsulas de 0,75 miligramos. Y aquí viene un pequeño detalle que les voy a comentar, acabo de recordar. Nombre comercial, Tamiflu. Nombre genérico, oseltamivir. Mecanismo de acción, ¿no? Sustitución del receptor del ácido sálico, ácido salicílico también puede ser utilizado. Lo bloquea, no se repite. Listo. Resulta ser que la pandemia era tan grande a nivel mundial. ¿No han debido nacer ustedes? ¿No? ¿Han nacido ya? 2009. Sí. Han debido tener, ¿qué edad? 5 años. ¿Cuántos años tenían? 4 años. Tú estabas gateando. ¿Lo ven? Entonces sus papás, cuéntenles, lleguen a la casa, miren a ver, una pandemia, a ver qué opinan, ¿no? Pero yo les comento. Había ese producto, oseltamivir, y en todo el mundo, de pronto, la empresa que producía ese producto, Roche, a nivel mundial, chavos, oseltamivir no había. Y todo lo que había era guardado y expirado. En 2009 y 2011, chao, expirado. Y entonces, pero había almacenado para botar. Quien les habla hasta el día de hoy siempre y les transmito lo mismo. Si tú tienes un producto inorgánico y productos bien conservados en por vida, la fecha de expiración, y eso lo digo, pues sé que están grabando, alguien va a escuchar y va a estar dando falacias del otro, pero la fecha de expiración es más un término comercial, que después te sirve. Y entonces salió un enunciado, y lo pueden ver ustedes en internet, también está, en 2010, como en 2009 no había los medicamentos, la empresa sacó indicando que 4 años después, si está bien conservado, puede seguir utilizándose este producto. Imagínense, ya salió a la luz, por eso a la OMS no se le cree mucho, porque hace sus tranzas y lamentablemente usted como médico a veces tiene que lidiar con el paciente
y con un tilde, ¿no? Fecha de expiración. Eso es la ignorancia que tiene la comunidad y el familiar. Ignorancia en el tema, ¿no? Entonces tienes que pelear. ¿Qué haces a veces? No usar. Pero en ese entonces salió a nivel mundial y podíamos utilizar. A la fecha que les habla todavía tengo también de esa época, que a veces utilizo y funciona. No les digo con eso que todo lo expirado también tienen que usar, ¿no? Tienen que el producto orgánico sí se expira. ¿La sal se expirará? La sal, cloruro de sodio, ¿se expira o no? No me digan no, ¿sí o no? Cuando vienen bolsitas, sal yodada, sal, ¿se expira o no? No, pues si no, sal ya estaría expirado, ¿no? Listo. Hay otro virus, H3N2, y a veces para el virus de la que no es antijo B, utilizamos la amantadina. Amantadina, que también actúa en la replicación viral. Y ustedes lo han debido consumir alguna vez. Han debido ir a la farmacia y compran antigripal, cualquier, y hay hartos productos, ¿no? Y todos los productos tienen paracetamol, cefalea, un antihistamínico para evitar el estornudo, la tos, ¿no? Y tienen un antitussígeno, la Voxo, para no toser, y tienen clorfeniramina para descansar un poco. Y si es en el día, te lo ponen cafeína, si es para dormir, lo quitan uno y listo. Y alguien que quiere vender más, te ponen vitamina C, pues necesitamos vitamina C, ¿para qué? La vitamina C, no se olvide, si este es el anticuerpo, utiliza muy bien la fenilalanina en la parte media para que el complemento utilicen. La vitamina C se convierte en el hígado en fenilalanina y ayuda bien al anticuerpo. Entonces ponen también vitamina C, ese es el antigripal. Y hay empresas que tienen mucho más énfasis, te dicen qué virus es de la gripe, H3N2, allá, o es el tipo B, es la amantadina, que añaden la amantadina, viene como antifludez. A ver, lea, antifludez. Por eso cuando compras un antigripal, tienes que tú verificar la concentración, todos esos detalles, todos son al final, como verán, sintomáticos. El tratamiento del antigripal que te está quitando fiebre, dolor de cabeza, malestar general y nada más. Nadie va con servicios, excepto estos productos que les hablo. Es mi responsabilidad comentar como futuros médicos, siempre verificar la composición. Y ahí tienes la mandarina donde actúa, el oseltamivir donde actúa, nombres comercial, Tamiflu y Antifludez, es lo que más existe en nuestro medio. En algún otro producto también existe, a ver, de las Güemes, creo que es de empresas Güemes que viene con Antigripal Plus, creo que más venden en Santa Cruz, que tiene oseltamivir como alternativa de los síntomas, tratamiento de síntomas, no tanto así, pero ¿está bien? Bueno, a ver qué más les puedo relatar de esto. Así de sencillito es el virus de la gripe. A ellos se suman otros dos virus, los paramyxovirus y el virus sincitial respiratorio. Paramyxovirus y virus sincitial respiratorio, que son de otra familia que es más de orden pediátrico, ¿está bien? Cuyas características sintomatológicas, signos sintomatológicos son similares, pero con compromiso de las vías bronquiales. Entonces aquí afecta ya no la nariz, tracto respiratorio superior, sino a los bronquios, provoca bronquiolitis. Y entonces hay una gran expresión y alteración de esas células, haciendo una alteración de lo que es la perfusión y la difusión de gases. Por tanto, los pacientes pueden tener crux respiratorio, se suma a ello el hecho de que no pueden respirar, la ventilación ya es diferente porque está afectando a los bronquios. Por eso es muy importante ver como diagnóstico diferencial en los niños, particularmente menores de 5 años, aunque va a ser pediatra, ¿no? Diferenciar esta enfermedad con el virus sincitial respiratorio o los virus de la parainfluenza o paramyxovirus, que afectan a menores de 5 años. ¿Vale? Como diagnóstico diferencial.
Bueno, hasta ahí el tema, así de sencillo lo he hecho, pero quería más proyecciones con lo otro, pero ¿quién me va a recibir la información para el lunes? Porque hoy día es miércoles, ¿no? Viernes no voy a venir. El lunes voy a dar clases, si viene me pide, me haces el juego, el que venga me haces el juego para pasar, ¿ya? Y así se transmiten los dos. Listo, muchas gracias.